Muchas gracias por acompañarnos en Noticiero Botevisión, en esta emisión en directo. Vamos a hablar de un presidente que se quiere reelegir en Centroamérica, algo que ya se está convirtiendo en una, no sé si costumbre. Pero bueno, para eso está María Alejandra Martínez. Buenas tardes. Gracias, Otto Ángel. Buenas tardes. Para mí es un gusto poderle ampliar esta información, y es que el Tribunal Supremo Electoral de Honduras inscribió por mayoría de votos al presidente Juan Orlando Hernández como precandidato para buscar la reelección, algo que la oposición insiste que está prohibida constitucionalmente. El secretario del TSE explicó que 2 de los 3 magistrados del organismo votaron a favor de la inscripción de Hernández como postulante en las elecciones primarias del 12 de marzo dentro del gobernante Partido Nacional de Derecha. El presidente del TSE razonó su voto invocando a la Constitución, uno de cuyos artículos prohíbe la reelección presidencial. Por su parte, el presidente Hernández reiteró al tribunal su reconocimiento por esta decisión. Estamos viviendo nuevos tiempos, es una nueva era. Pero al final lo que no cambia es que el pueblo hondureño es el que va a decidir. Cientos de simpatizantes de los partidos de oposición se concentraron en las afueras del tribunal para gritar fuera JOH, las iniciales del presidente, mientras otros cientos de partidarios del gobernante coreaban consignas a favor de la reelección. En el 2009, el entonces presidente Manuel Zelaya fue derrocado por un golpe cívico-militar a raíz del intento de modificar la Constitución para buscar la reelección. En las primarias del 12 de marzo próximo serán escogidos los candidatos que participarán en las elecciones generales del 26 de noviembre del 2017. Hernández termina su periodo de 4 años el 27 de enero del 2018. El plan de los países del Triángulo Norte de Centroamérica para evitar las migraciones irregulares cuenta con el apoyo bipartidista del Congreso estadounidense, afirmó el subsecretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. El subsecretario Juan Sebastián González remarcó que la seguridad y la prosperidad de Centroamérica es y seguirá siendo una prioridad sin importar qué gobierno estadounidense esté en la Casa Blanca. González, de gira por la región, expresó su satisfacción por los pasos que han dado los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador para evitar la migración irregular. Afirmó que a Estados Unidos le conviene que las cosas marchen bien en la región y tienen la confianza que la estrategia hacia Centroamérica seguirá siendo una prioridad bipartidista y el interés del país. Consultado sobre la advertencia del presidente electo Donald Trump de que serán deportadas 11 millones de personas que ingresaron a Estados Unidos ilegalmente, dijo que la campaña política ha sido difícil, con mucha retórica. Además, reconoció que ha aumentado la cifra de niños migrantes no acompañados que han ingresado por la frontera sur y señaló que las causas de la inseguridad en sus países de origen, la búsqueda de mejores oportunidades económicas y la reunificación familiar son los motivos. El Congreso estadounidense aprobó en diciembre del 2015 un fondo por $750 millones para fortalecer las instituciones en Guatemala, Honduras y El Salvador para enfrentar la oleada de niños de la región que llegaron en el 2014 a la frontera estadounidense sin documentos ni acompañantes adultos. El primer semestre del 2016 estuvo marcado por atentados en una Europa y una nueva masacre en Estados Unidos. La literatura, la música y el deporte perdieron grandes nombres como David Bowie, Mohamed Ali y Humberto Eco, pero también estuvo el Brexit, la emergencia del Zika o los Panama Papers. Desesperación, corridas, pavor. Francia fue nuevamente víctima del terrorismo. Un camión atropelló y mató a casi 100 personas en Niza durante una celebración de la fiesta nacional, la toma de la Bastilla. El franco-tunecino autor del ataque murió. En Estados Unidos, otra masacre. Omar Mateen mató a tiros a 49 personas en una discoteca gay en Orlando. El atacante también murió. Fue el peor atentado en suelo estadounidense desde el 11 de septiembre de 2001 y el mayor ataque a tiros en la historia de Estados Unidos. El grupo yihadista Estado Islámico reivindicó el ataque. Los yihadistas también dijeron ser los autores de los atentados en Bruselas en marzo. El objetivo fue el aeropuerto internacional y una estación de metro.
El ataque dejó 35 muertos y 300 heridos. Otros países también fueron víctimas del extremismo. Uno de los atentados más mortíferos tuvo lugar en Irak, donde la explosión de un coche bomba reivindicada por el Estado Islámico mató a más de 200 personas. En Turquía, el pánico inundó la terminal de vuelos internacionales del aeropuerto Atatürk en Estambul, cuando suicidas detonaron explosivos y mataron a más de 40 personas. Solo en los primeros 6 meses del año, Turquía sufrió 6 atentados. Lo que parecía una simple amenaza pasó a ser enfrentado con temor, y el miedo se hizo realidad. El 24 de junio los británicos fueron a las urnas y decidieron romper con la Unión Europea. El resultado del referendo provocó la renuncia del primer ministro David Cameron. Como consecuencia, una mujer volvió a liderar el gobierno británico 26 años después de que Margaret Thatcher dejara el poder. Theresa May asumió en lugar de Cameron. En el terreno de la salud fue un virus el que generó miedo. En febrero, la Organización Mundial de la Salud declaró al Zika y la microcefalia emergencia pública internacional. El virus está asociado en Latinoamérica a un incremento de los casos de microcefalia, una malformación caracterizada por un tamaño anormal del cráneo del feto. En el área científica, un descubrimiento histórico. Fueron detectadas las ondas gravitacionales, previstas en teoría por Albert Einstein hace más de 100 años. Una onda gravitacional es una ondulación del espacio-tiempo que se propaga por el universo a la velocidad de la luz. El fenómeno había sido previsto por Einstein en 1915. Otro descubrimiento que sacudió al mundo, pero no a la ciencia, sino a las personalidades mundiales. Una filtración de documentos reveló recursos financieros de 140 figuras públicas entre políticos y celebridades en paraísos fiscales. La investigación bautizada Panama Papers se basó en la filtración de datos del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca. En 2016, la naturaleza fue implacable. En Estados Unidos hubo incendios devastadores. En Japón, un sismo dejó 42 muertos y más de 1000 heridos. En medio de las ruinas, un milagro. Encontraron a un bebé de 8 meses rescatado sin un rasguño. También en Japón, una imagen histórica. Por primera vez, un presidente de Estados Unidos en ejercicio visitó Hiroshima. Barack Obama abogó por un mundo sin armas nucleares. Como había adelantado, no pidió disculpas por el ataque con bomba atómica de 1945. La cultura y el deporte perdieron grandes nombres. El cantante británico David Bowie murió a los 69 años tras 18 meses de lucha contra el cáncer. El mundo de la literatura perdió al escritor italiano Umberto Eco. Y el boxeo despidió a una leyenda. Muhammad Ali murió en junio a los 74 años, luego de más de 3 décadas de lucha contra el mal de Parkinson. 8 colombianos fueron detenidos en España cuando se disponían a robar dinero a un grupo de presuntos narcotraficantes que también fueron arrestados. Colombianos se habían citado con los presuntos narcos en la localidad gallega de Sada para entregarles droga, pero según un comunicado del Ministerio del Interior, el objetivo era robar el dinero que los narcos traían para la compra. Luego de las detenciones, hubo 8 registros domiciliarios en Galicia y en Madrid, donde encontraron un laboratorio de adulteración de sustancias estupefacientes, 1 kilo de heroína, otro de cocaína, 6 vehículos y 30.000 euros en efectivo. La organización criminal de colombianos había llevado a cabo golpes similares en otras partes de España y en Holanda, donde tuvieron un episodio de tiroteos y secuestros con grupos rivales. Un gusto informarle de las noticias del mundo. Los espero con más detalles a las 6 y 9 de la noche. Muchísimas gracias, María Alejandra. Vamos a ir ya a un corte comercial y cuando retornemos, la información de lo que está ocurriendo en los departamentos con Carlos Roquel.